El Monumento a la Revolución, que forma parte de la riqueza monumental de la Ciudad de México desde 1933, constituyó en sus orígenes la parte central de lo que hubiera sido el Gran Palacio Legislativo Federal de principios del siglo XX. Sin duda, el proyecto más ambicioso de don Porfirio Díaz como presidente de México. Con estas y otras colosales edificaciones, Porfirio Díaz trataba de transformar la vieja ciudad colonial en una metrópoli equiparable a las principales capitales europeas, para que todo el que la visitara se llevara la imagen de un México civilizado y próspero, un París americano. Con varios años de anticipación, estas modificaciones y nuevas construcciones se hacían también como parte de los preparativos para festejar el centenario de la independencia de México, que se celebraría en 1910. En 1902, el presidente Porfirio Díaz promovió la publicación de una convocatoria del concurso en París, Roma, Londres y Washington, que hiciera realidad el sueño de construir el Magno Palacio Legislativo Federal. Concursaron proyectos provenientes de Europa y América, los cuales debían satisfacer las exigencias de Díaz en relación a ese recinto que albergaría las cámaras de diputados y senadores. El proyecto ganador fue de un arquitecto italiano quien murió al año siguiente y con él su proyecto. Se le asignó al prestigioso arquitecto mexicano Emilio Dondé continuar el proyecto ganador, pero le hizo modificaciones que lo hicieron sumamente costoso. Después de varios intentos de hacer realidad este sueño, en enero de 1904 se contrató, ya sin concurso de por medio, al afamado arquitecto francés Émile Bernard, quien tenía excelentes referencias a nivel internacional. Con algunas modificaciones, el proyecto de Bernard fue aprobado para su realización al más puro estilo renacentista francés, con conceptos de arte griego y un presupuesto de 5 millones de pesos plata. Según el proyecto de Bernard, el majestuoso Palacio del Congreso tendría un gran parecido al Reichstag de Berlín, que más tarde fue destruido en la Segunda Guerra Mundial. También tendría algunas similitudes al Capitolio de Washington en Estados Unidos. El palacio se ornamentaría con gran suntuosidad. Se recubriría con mármol de Italia y granito de Noruega. Se traerían en un barco desde Europa los grupos escultóricos de bronce y mármol que serían colocados sobre sus respectivos pedestales. 2 leones de bronce vigilarían la escalera monumental de la entrada principal adornada por hermosas esculturas griegas. Un águila de lámina de cobre dorado coronaría la gran cúpula situada en la parte central del palacio, cuyo interior se le conocería como el Salón de los Pasos Perdidos, un lugar común a las 2 cámaras y núcleo de la construcción. Todo parecía ir viento en popa en el país cuando se comenzó a trabajar en la adaptación y modificación de los terrenos en 1904. Poco a poco, la construcción fue creciendo y para 1909 ya se contaba con gran parte de la enorme estructura metálica del palacio. En septiembre de 1910, los festejos del centenario de la independencia habían comenzado. Se veían por todos lados desfiles, eventos deportivos, adornos florales, grandes inauguraciones de monumentos y edificios públicos. El centenario fue el festejo más fastuoso que se haya celebrado en la historia de la nación y fue el marco en el que Porfirio Díaz colocó la primera piedra del Palacio Legislativo Federal el 23 de septiembre. Pero comenzaban a soplar en el país vientos de cambio, y para fines de ese mismo año, el orden y la paz se vieron alterados por el hambre y la inconformidad de las mayorías.
Fue así como surgió la lucha por las más nobles causas del pueblo mexicano, que dio origen a la Revolución. En 1911, el trabajo del Palacio Legislativo se suspendió y Díaz salió exiliado, paradójicamente, en el mismo barco que trajera las estatuas, el águila y los leones, símbolos del México que pretendió encumbrar. Asumió la presidencia de la República Francisco I. Madero, y todavía con Madero como presidente, se intentó continuar la construcción del palacio, dándole un enorme giro al proyecto, el cual seguiría bajo la dirección del mismo arquitecto francés, Émile Bernard. Pero con el asesinato de Madero en 1913, se detuvo definitivamente la majestuosa construcción porfirista, en momentos en que se encontraba ya muy avanzada. La gran estructura de hierro del palacio, que ya formaba parte del paisaje al final de la calzada de Ejido, conocida como Avenida Juárez, poco a poco se fue desmantelando hasta quedar únicamente la parte central que hoy conocemos. Sin duda, el Palacio Legislativo fue solo un sueño inalcanzable, el último resplandor de la ciudad de los palacios. El arquitecto Émile Bernard nunca imaginó que los leones de bronce de la escalera principal de acceso al Palacio Legislativo irían a parar a la entrada del bosque de Chapultepec. Nunca pasó por su mente que el águila nacional de lámina de cobre dorado se posaría sobre la pirámide de concreto del monumento a la raza, ni que las esculturas de símbolos griegos adornarían el Palacio de Bellas Artes. Y no fue sino hasta 1932, 20 años después, cuando la Secretaría de Obras Públicas ordenó que se desmontara la parte central, incluyendo la cúpula. Pero el arquitecto Carlos Obregón Santacilia, pionero de la arquitectura moderna en México, al enterarse de esto, logró salvar de la demolición lo que quedaba del antiguo Palacio Legislativo. Carlos Obregón Santacilia, durante su niñez y juventud, vivió muy cerca de lo que habría sido el Palacio Legislativo porfiriano, y al contacto con esa mole ennegrecida de hierro surgió su vocación por la arquitectura. Fue autor y constructor de ambiciosos proyectos fundamentados en la herencia mexicana, adecuada a su tiempo. En su obra arquitectónica destacan el edificio de la Secretaría de Salubridad, las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Hotel Reforma, el Hotel del Prado, el Banco de México y, por supuesto, el Monumento a la Revolución. Estudiando arquitectura, pensó un día, bueno, pues es que con esto que ya es ahorita un símbolo de México, que toda la gente pasa y ve los arcos y les ve la estructura de fierro, se le ocurrió pensar en que se podría hacer algo con esas estructuras. Entonces, posteriormente, y siendo muy amigo de Vasconcelos, que era secretario de Educación, platicó con él y le dijo, ¿cómo no, Carlitos? ¿Por qué no vamos a platicar con el señor presidente? A ver qué se te ocurre, que le digas qué podemos hacer. El presidente era Abelardo Rodríguez en esa época. Y fueron a platicar con él y le dice Abelardo Rodríguez a mi padre, hombre arquitecto, lo conozco a usted desde hace mucho tiempo, sé perfectamente quién es. Y me encantaría que nos presentara usted una idea, pero la quiero para mañana. Entonces se puso mi padre a empezarme como una idea para mañana, pero él tenía ya en su mente y en su corazón qué hacer con eso. Entonces se puso a hacer croquis y dijo, pues aquí podemos hacer esto utilizando los arcos, utilizando la cúpula.
podemos hacer un monumento que pudiera ser representativo del país. Hizo unos croquis, él dibujaba muy bonito, a mano dibujaba todo, dibujó los croquis y se los llevaron al señor presidente Abelardo Rodríguez en aquella época. Y le dice a Abelardo Rodríguez, qué maravilla lo que me está usted presentando. Bueno, déjeme estudiarlo un poquito más. ¿Cómo no? Le doy a usted una semana para que me traiga un proyecto lo más completo posible. Y de ahí sale ya los primeros croquis, hizo mi padre unas acuarelas que no sé si existan todavía en Bellas Artes, las acuarelas, y de ahí siguió ya el proyecto. Carlos Obregón Santacilia se casó con Adela Formoso, precursora de los derechos de la mujer en México, con quien tuvo 3 hijos, Leonardo, Adela y Carlos. Obregón Santacilia, como padre y esposo, inculcó los valores y la alegría que lo caracterizaban. Era sensacional, ¿no? Era una gente con mucha prestancia, con mucho vigor, muy amable, en las fiestas que hacían, pues se ponía a cantar y era feliz con todos sus amigos y sus arquitectos que se juntaban ahí en las comidas o con otras personas, ¿no? Con mi mamá. Se iba a su despacho en las mañanas, nosotros al colegio, pero en las tardes ya se quedaba ahí en su estudio y ahí ya dibujaba y hacía cosas y ahí dibujaba todos sus planos y yo estaba siempre con él. Me daba ahí algún papel y entonces me ponía a pintar con él. Le gustaba que yo le echara ahí el color con acuarelas y eso. Y me entretenía mucho, nos divertíamos mucho los dos. Nos llevamos muy bien. En 1933, el arquitecto Obregón Santacilia dio comienzo a la construcción del Monumento a la Revolución, obra para la cual se emplearon un promedio de 3,000 obreros. El proyecto consistía en lo siguiente: él siempre quiso aprovechar los arcos, que había 4 arcos, al centro de los arcos él quería hacer lo que se llama un vestíbulo de pasos perdidos para poner una llama votiva y tener prendido siempre conmemorando y venerando la revolución. La armazón metálica fue recubierta con piedra de cantera, chiluca, y la plaza de 30,000 metros cuadrados con piedra recinto, de origen volcánico. El estilo arquitectónico laico y la construcción de tamaño masivo, con 4 arcadas de 26 metros de alto por 18,5 de ancho, son muestra tangible del Art Deco. Hay que tener en cuenta que también Obregón Santacilia es el introductor de ese estilo que se conocerá como Art Deco en México. El Art Deco que empleará Obregón en el monumento es uno más moderado, más austero, del que se puede ver en el Palacio de Bellas Artes, que es más o menos de la misma época, entre otras cosas porque es una obra básicamente exterior y por estas limitaciones presupuestales que tuvo que enfrentar Obregón. Pero bueno, tiene los rasgos característicos del estilo, esta escultura masiva de formas y volúmenes muy redondos, con una tendencia más hacia lo estático que a lo dinámico, gusto por las grandes masas pesadas, los volúmenes imponentes, la explotación del sentido de ascensión, es decir, el hecho de que en grandes edificios del Art Deco la arquitectura está concebida para dirigir nuestra atención siempre hacia los puntos más altos del edificio.
La nota humana no podía faltar en el símbolo revolucionario más importante de México. El monumento a la revolución va a señalar nuevos caminos a seguir en otros edificios. Revive la grandeza del pasado indígena. En el monumento a la revolución vamos a encontrar la grandiosidad de esculturas prehispánicas, especialmente aztecas y olmecas, con la grandiosidad con que fue representada la Coatlicue, o realizado el calendario azteca, o los cuauhxicalis inmensos que dejaron los aztecas, o los tlalocs, que hay muchos ejemplares soberbios. Los 4 grupos escultóricos que adornan el Monumento a la Revolución fueron el resultado de un concurso convocado en 1934 por el Comité Ejecutivo de la Gran Comisión del Patronato del Monumento a la Revolución. Participaron 44 proyectos y solo 5 fueron seleccionados para pasar a la última etapa del concurso, en la que se eligieron solo 2 bocetos, uno de Federico Canesi y otro de Oliverio Martínez, grandes escultores mexicanos. Para esta última etapa del concurso, Carlos Obregón Santacilia solicitó la realización a tamaño natural de los 2 últimos bocetos para colocarlos en los vértices de la estructura antes de que el jurado otorgara el fallo definitivo. El ganador del concurso fue Oliverio Martínez, con su proyecto Transformación, en el cual las 4 esculturas monumentales simbolizan la independencia nacional, colocada al sureste, las leyes de reforma, al noreste, las leyes obreras, al noroeste, y las leyes agrarias en el ángulo suroeste. Están en las 4 esquinas de la familia, de la patria y de todas esas cosas. Entonces, mi padre le dice, haznos unos bocetos. Y me dice, bueno, pero necesito yo, sobre todo en la familia, necesito yo a un niño que se pose ahí para que yo lo pueda copiar y sacar el niño que tiene la madre en sus brazos. Y ese, entonces dice mi padre, no, pues ese puede ser mi hijo Leonardo. Entonces, un día fuimos con Oliverio Martínez, yo me acuerdo, y vio a mi hermano Leonardo y me dice, ay, qué bonito niño, dice Oliverio Martínez, que era muy simpático. Dice, a ver, que me pose este niño. Le sacaron fotografías y lo posaron y le hizo una escultura pequeña en yeso, que existió por mucho tiempo. Desgraciadamente esa escultura, que era el original, se echó a perder en una inundación que hubo en un sótano donde se tenían muchas cosas guardadas y ya la escultura no existe. Pero de ahí salió ya la figura que ahora está en una de las figuras que son las que están en una de las esquinas del Monumento de la Revolución. Pues ver a mi papá de bebito representado ahí, pues es precioso. Ya mi tío ya lo platicó como Oliverio conoció a mi papá de chiquito y lo utilizó como modelo. Pues bueno, eso es algo para mí muy bonito. Yo he llevado a mis hijos ahora al Monumento de la Revolución a que vean lo que es esa grandeza y lo que en un momento dado pues representa para México, ¿verdad? Esa fuerza, ese empeño que todos los mexicanos hemos puesto siempre para tener un mejor país, ¿no? Y es el país que le vamos a dejar a ellos mismos. En el grupo de la Independencia, la patria está representada por un gran personaje femenino, flanqueado por uno masculino a la izquierda, que lleva en la mano una cadena que alude a la ruptura del yugo colonial. En tanto que a la derecha, la mujer con un robusto niño en su regazo simboliza a la familia como célula de la nacionalidad. En las leyes de reforma, la patria porta en las manos la espada de la justicia y los personajes laterales llevan libros que aluden a la Constitución como principio de igualdad de los ciudadanos.
En el conjunto de las leyes agrarias, la imagen vertical es un campesino que porta en una mano la hoz y en la otra un título de propiedad, y los personajes de la parte inferior conforman una familia con un libro que refiere las leyes del campo. Las leyes obreras congregan 3 personajes masculinos. El del centro muestra un engranaje y las 2 figuras de la base muestran la unión solidaria de los obreros. Estos 4 elementos, incluyendo la constitucionalidad representada en una de las alegorías grandiosas, van a constituir los fundamentos de la sociedad moderna de México. También se le pidieron a Oliverio unos proyectos para colocar algo representativo en la base central del monumento. Y él propuso figuras aludiendo a Francisco y Madero, pero no se colocó nada para no hacer alarde de ningún personaje en específico. Antes de ver realizados sus bocetos, Oliverio Martínez murió de tuberculosis. Desafortunadamente, su labor artística tan solo duró escasos 10 años, aunque bastaron para ayudar a transformar la escultura en México. Ganó el concurso y empezó a trabajar y luego ya me terminó el monumento, lo terminó Zúñiga, le dio los últimos toques porque él murió un poco antes de que terminara el monumento a la Revolución. Monumento de la Revolución no hubiera sido posible si no hubiera existido en primer lugar una conmoción cultural tan grande como la que produjo la Revolución Mexicana. En todos los aspectos de nuestra vida cultural tuvimos una transformación y una nueva visión de nuestra propia imagen y de nuestra propia historia. El Monumento a la Revolución es el resultado de un completo movimiento de las artes de todo tipo en México. Todas las artes plásticas, todas las artes musicales, todas las artes de la danza, de las danzas, las películas cinematográficas, todo esto trascendieron para desembocar en un nacionalismo. La construcción del monumento duró 5 años, de 1933 a 1938, y se integró a la Ciudad de México como un símbolo significativo de su historia, sin ninguna inauguración especial. Simplemente se quitaron las cercas que circundaban a la majestuosa obra inconclusa de Émile Bernard, por un lado, y de Carlos Obregón Santacilia, por el otro. A cada columna del monumento se le dio un uso interior. Se cuenta con una escalera de caracol para subir a los diferentes niveles como a la terraza, desde donde se puede observar la ciudad en diferentes ángulos. Se colocaron urnas donde han sido depositados los restos de don Venustiano Carranza, Francisco y Madero, Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas y Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa. De modo que el monumento cumple con una doble función, la de conmemorar el movimiento armado de 1910, así como dar cumplimiento al viejo proyecto de Santacilia, de crear un panteón de caudillos abajo del monumento. Fuimos a ver yo, mi padre, Uruchurtu, a Fidel Velázquez, y le platicó mi papá de lo que iba a ser el panteón de los héroes de la revolución, de los hombres de la revolución, de los caudillos de la revolución, como se le ha llamado muchas veces, y le dice don Fidel a mi papá, me parece sensacional la idea. Dice, pues es una idea preciosa tener allá a los héroes.
nomás que arquitecto, se van a agarrar a balazos ahí abajo, dice. Así es de que mejor no hacemos nada. Para el efecto se creó, años después, un mausoleo de los hombres más destacados del movimiento armado en México, formalizado por decreto presidencial el 4 de febrero de 1946. La Plaza de la República, donde se levanta majestuoso el monumento a la Revolución, cuenta con jardines y fuentes a sus costados. 4 rampas permiten el fácil acceso al centro de la gigantesca obra monumental, y 18 águilas de Oliverio Martínez, labradas en piedra recinto, custodian la simbólica construcción conmemorativa del movimiento revolucionario de 1910. Cuenta también con el Museo Nacional de la Revolución Mexicana, en el sótano del monumento que no se había utilizado. Bueno, en 1985, como consecuencia del temblor, se pusieron a hacer los arquitectos e ingenieros del gobierno del Distrito Federal una serie de estudios de estructuras para ver qué había pasado con los monumentos y qué tan afectados estaban. Y entonces llegaron al Monumento de la Revolución y se encontraron con que en la parte inferior del museo, quizá más abajo todavía de lo que se llaman jardines deprimidos, había una especie de construcción que hubiera sido el sótano del Congreso, ¿no? Entonces se decidió que la solución podría ser construir en esa parte unos estacionamientos que tanta falta nos hacen en la Ciudad de México, ¿no? Con el problema del tráfico, ya desde 1985 era un problema. Entonces fueron a ver al jefe de gobierno, que era el señor Ramón Aguirre, y se lo plantearon y él dijo que de ninguna manera, que cómo iban a hacer un estacionamiento debajo de un monumento de la Revolución, y él fue de la idea de, vamos a hacer un museo. En el museo se presenta información importante sobre la Revolución. Se exhiben accesorios de la época que nos permiten asomarnos al pasado y tener una visión más clara de lo que aconteció en el país durante esa época y más específicamente lo que significó la Revolución Mexicana. El Monumento a la Revolución constituye una herencia monumental que admiran nacionales y extranjeros y que simboliza La Revolución Mexicana de ayer, de hoy, de mañana y de siempre.